En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la cooperación alemana GIZ presentaron la tarde de este lunes la segunda encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, que busca generar políticas y acciones para prevenir y erradicar la violencia en el Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a tratar este tema siempre presente en las sociedades de todo el mundo y en la sociedad ecuatoriana, por cierto, que hace relación a la violencia de género contra las mujeres específicamente. Está con nosotros ahora mismo la socióloga Nadia Eiris. Ella es vocera de la Secretaría de Derechos Humanos, que junto a otras organizaciones estatales y privadas llevaron adelante esta segunda encuesta de relaciones familiares y violencia de género. Socióloga Eiris, bienvenida a Notimundo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Cuéntenos, ¿hay algo más de lo que podemos sorprendernos con los resultados arrojados por esta segunda encuesta? Bueno, primero contarles que yo vengo a trabajar con la Secretaría de Derechos Humanos, pero vengo en nombre del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Me parece que es importante enmarcar eso. Y en cuanto a tu pregunta, bueno, nosotros consideramos que en realidad la encuesta lo que hace es visualizar justamente esta problemática, ponerla en cifras, ¿no? Darnos un sustento de investigación, digamos, que nos permite después profundizar en la temática. Una base cuantitativa al menos. Una base cuantitativa. Y a su vez nos muestra una cifra oculta. ¿Qué quiere decir con una cifra oculta? A través de la encuesta nosotros podemos llegar a medir la violencia que viven mujeres que de repente, si no es por la encuesta, nunca las vamos a captar, porque o no llegan a realizar una denuncia, o no llegan a un servicio de atención, o no comunican directamente a nadie la situación en la que están. O sea, llegan a establecer ese subregistro que existe en los países precisamente porque hay violencia de género no denunciada y por tanto que no consta en las estadísticas. Exactamente. Entonces, por medio de la encuesta, nosotros lo que logramos es justamente conocer a esa población y a su vez marcar una línea base que nos permita después profundizar en el trabajo a través de las políticas públicas. Cuéntenos inicialmente qué características tiene esta encuesta y qué muestra fue utilizada para la misma. En el caso de la encuesta de Ecuador. Así es. En el caso de la encuesta de Ecuador yo no estoy muy interiorizada del tamaño de la muestra exactamente. No, sé que es, ¿no participó en eso, sino en el análisis de resultados? Claro, en realidad mi trabajo aquí en Ecuador lo que está haciendo es contar a través de la experiencia en mi país cómo nosotros utilizamos los datos de la encuesta. ¿Y cómo se lo lleva a hacer políticas públicas de acuerdo a eso? Nosotros lo utilizamos para generar política pública. Un poco porque nosotros estamos haciendo el mismo recorrido que ustedes. Nosotros el próximo 29 de noviembre vamos a presentar nuestra segunda encuesta también de violencia. Nosotros, cuando dice nosotros, es Uruguay. Es Uruguay. Entonces, como Ecuador y Uruguay están como más o menos recorriendo el mismo camino, pareció como interesante contar nuestra experiencia en cuanto a la utilización de la encuesta como un instrumento que nos permite generar información para después volcar en la elaboración de políticas públicas. En el Ecuador hace cerca de 10 años hemos venido manejando la cifra de que al menos 6 de cada 10 mujeres han sido objeto de algún tipo de violencia de género, sea esta física, sexual, psicológica. Esta encuesta que llega a escarbar más de lo que evidentemente traen las frías cifras de Fiscalía o de la Función Judicial, ¿qué nos da? Bueno, estas encuestas aportan muchísimo. Primero, que nosotros, en el caso de Uruguay, y creo que en Ecuador pasa lo mismo por lo que tú me acabas de decir, justamente la información que tenemos en cuanto a la violencia es la que parte de estos registros fríos de las instituciones, ¿verdad? En cambio, la encuesta nos da una visión global, porque tenemos una muestra, en Ecuador pasa lo mismo, que cubre el territorio nacional. Entonces, lo que nos da es una línea de base.
Una línea de base que nos está diciendo, bueno, tenemos 6 mujeres de cada 10 que a lo largo de toda su vida han vivido algún tipo de violencia en diferentes ámbitos, porque la metodología que utiliza la encuesta de Ecuador es exactamente casi igual a la de Uruguay. Nosotros también trabajamos con población de 15 años y más, diferentes tipos de violencia y diferentes ámbitos. Ahora, un punto que es importante tomar en cuenta, porque muchas veces las mujeres no lo tienen muy claro, y es... se explica y las mujeres llegan a entender en estas encuestas qué se incluye dentro de la violencia de género, porque lastimosamente en muchas ocasiones cierto tipo de violencia, por ejemplo, la violencia psicológica, se normaliza y las mujeres no entienden que esto también constituye violencia. Exactamente. Sí, yo creo que a través de la herramienta, como está formulada la encuesta, creo que eso se entiende, porque se formuló con preguntas que quizás yo no te estoy diciendo directamente que te estoy preguntando por violencia psicológica en este caso, pero que tú me la estás respondiendo, como, bueno, si te humillas, si se te denigra, si tus aportes siempre son como denigrantes. Te minimiza como ser humano. Te minimiza, cuestiones así. Son preguntas bien concretas, digamos, y con un lenguaje bien coloquial que permite a la mujer contestar e identificar. Y eso que tú traes de la violencia psicológica es bien importante, porque estas encuestas vienen a mostrar justamente que quizás las cuestiones que están más normalizadas, más naturalizadas en el ámbito de la violencia, bueno, no es tan así. A ustedes les da similar los resultados, pero a nosotros nos pasó con la primera encuesta, y en la segunda da más o menos lo mismo, que la violencia psicológica es de la que mayor prevalencia tiene. Y a su vez nosotros sabemos que es el tipo de violencia que acompaña a todo el resto de las violencias. Así inicia al menos. Y así inicia. Entonces a nosotros la encuesta, ese valor que nos dio la encuesta en cuanto a la violencia psicológica, nos ayudó muchísimo para empezar a desnaturalizar esa violencia. Hablemos de los temas tangibles. Ustedes convalidaron esta cifra de 6 de cada 10 mujeres víctimas de algún tipo de violencia. ¿Qué más arrojó esta encuesta? Bueno, por ejemplo, arrojó cómo perciben en diferentes generaciones las situaciones de violencia, cómo las tenemos naturalizadas de manera distinta. Las mujeres más jóvenes no ven tan normal situaciones que las mujeres más adultas sí ven, y eso tiene mucho que ver con lo que es nuestra socialización. Es un cambio cultural, entonces. Es que el cambio cultural es básico en esta temática. Generar cambio cultural es básico. Trabajar con niños, niñas y adolescentes, que son el futuro, los que van a generar sociedades a futuro, es fundamental, porque si nosotros seguimos transmitiendo los mismos valores, los mismos estereotipos, después cuando esas personas sean adultas vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, si nosotros trabajamos la prevención desde la edad temprana, ahí ya estamos generando cambios. Son cambios a largo plazo, los vamos a ver de acá a unos años, pero estamos generando movimiento. Y esto se ve en la encuesta, ya que las adolescentes no vean como normal que, por ejemplo, está bien que la mujer gane menos que el hombre en el mercado laboral, bueno, eso ya indica que acciones que ya venimos desarrollando están generando impacto ahí. Y que esas futuras mujeres no van a naturalizar acciones que se enmarcan dentro de la violencia, como quizás la están naturalizando generaciones más grandes. Eso también lo marca la encuesta. Y eso es súper importante. ¿Qué más? Súper importante, sobre todo al momento de pensar la política pública. Después también, por lo que yo vi de los datos que presentó su encuesta, las mujeres con un nivel educativo un poco más alto también desnaturalizan, están en ese proceso de desnaturalización de la violencia. ¿Y dónde se da la mayor cantidad de agresiones? ¿Se da dentro del hogar? ¿Se da en instituciones educativas? ¿Se da con extraños? Se da en el ámbito de la familia, pareja, expareja y familia. Y eso es en todos los países del mundo igual. Es como una... Ahí comienza, ahí es lo más fuerte. Sí. Lo que estamos logrando, ¿no?, a través de la implementación de políticas públicas, es que se empiece a visualizar esta violencia en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito educativo. En el laboral. En el laboral, ni hablar, en el callejero, en el acoso callejero. Eso son prácticas bien concretas que vamos logrando a través de la implementación de políticas que a su vez fueron rediseñadas o elaboradas a partir de la información que nos brinda esta encuesta. Sin duda, en el marco de la violencia, las prevalencias mayores son en el ámbito privado. ¿Cómo está el Ecuador respecto al menos de Uruguay, de donde viene usted, y si tiene cifras de América Latina al menos para ver cómo estamos en este tema?
Mira, en el caso de Uruguay, por ejemplo, la primera encuesta que nosotros le hicimos en 2013 nos da que 7 de cada 10 mujeres han vivido alguna situación de violencia basada en género a lo largo de su vida. Así que ahí más o menos está, considerando que nuestro país tiene muchísima menos población. ¿No? Porque nosotros son 4 millones. 3 millones y medio. Pero es un promedio, es decir, 7 es más elevado que lo que tenemos aquí en Ecuador. Sí, si lo llevas a promedio, sí. Y después, en cuanto al resto de las prevalencias, nos da más o menos lo mismo, porque también nos da que el ámbito privado es el ámbito donde mayor se muestra el núcleo familiar. Sí, el núcleo familiar, pareja, expareja. ¿Cuál es el origen? ¿El machismo? Y, sí, yo creo que el origen es la socialización que todas y todos venimos teniendo en una sociedad patriarcal. Claramente está ahí el origen, ¿no? En donde la socialización de varones va por un lado de una hegemonía por sobre la mujer, que habilita estos. Se nos acaba el tiempo, pero tenemos un minutico que nos vamos a robar. Socióloga Eiris, esto sirve para generar política pública. Con estos resultados que ha arrojado esta segunda encuesta, ¿qué se puede proponer para mitigar en algo, si no eliminarlo, cosa que yo lo veo será generacional con el tiempo, este tema de violencia de género? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Primero y fundamental es fortalecer todo lo que tiene que ver con las políticas de la prevención y la promoción de derechos. Eso es fundamental porque ahí es donde nosotros, a través de diferentes acciones, podemos generar el cambio cultural. Después, trabajar desde el ámbito educativo estas cuestiones, que nosotros en Uruguay, después de la primera encuesta, logramos eso, logramos que los programas educativos incluyeran, no sé si la temática en general, pero sí que por lo menos a través de la encuesta se empezara a problematizar la temática. Y eso es bien importante, porque ahí es donde estamos formando al futuro, ¿no? También trabajar con los docentes, que son quienes forman, que eso es bien importante. Y después, sin duda, tenemos que fortalecer todos nuestros sistemas de respuesta, o sea, todos los dispositivos que los diferentes países tienen para brindar a la población, que lamentablemente está expuesta a situaciones de violencia basada en género, sean niños, niñas, adolescentes o mujeres. Eso como para empezar. Y después tener una normativa que englobe todo esto y que nos permita actuar, ¿verdad? Que nos dé margen como para poder llevar adelante todas estas políticas. Y la interinstitucionalidad es fundamental. Trabajar y abordar esta temática desde lo multidimensional. O sea, no es responsabilidad única ni del Estado, ni de la sociedad, ni de una institución del Estado, sino que esto hay que abarcarlo entre todas. La interinstitucional es fundamental. Y yo creo que los datos de la encuesta muestran eso, al tener diferentes ámbitos. Seguro que sí, esta es una responsabilidad de todos los ecuatorianos, en este caso, apoyar políticas públicas que vayan encaminadas a minorar o eliminar la violencia de género que lastimosamente sigue presente en nuestra sociedad. Queremos agradecer a la socióloga Nadia Eiris, ella es vocera de la Secretaría de Derechos Humanos en el marco de esta segunda encuesta de relaciones familiares y de violencia de género que se ha realizado entre empresas, entre instituciones públicas y ONGs. Muchas gracias, socióloga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y también a ustedes, amigos oyentes, nos estamos despidiendo. Aquí concluye la emisión de Notimundo Estelar de este día martes.